Bienvenido a la experiencia de Palabra y Poder en línea. Estamos muy felices de que hayas escogido adorar a Dios con nosotros. Tenemos altas expectativas de lo que Dios está haciendo con nuestra congregación en este tiempo. Y hoy disfrutaremos de una palabra poderosa para tu vida. Te invitamos a seguir nuestras páginas en Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube para mantenerte conectado junto a nosotros todos los días. Este es el tiempo. Preparemos nuestros corazones para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Aparta este momento para Él. Dios lo merece. Juntos hacemos iglesia. Aquí comienza una nueva experiencia de Palabra y Poder en línea. Jesucristo nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres de verdad. Así que no abandonen esa libertad que tenemos en Jesús, ni volvamos nunca más a ser esclavos. Él nos hizo libres. Él nos hizo libres.
Bienvenido a la experiencia de Palabra y Poder en línea. Estamos muy felices de que hayas escogido conectarte y adorar a Dios con nosotros. Experiencia en línea es nuestra nueva forma de hacer iglesia y nos alegramos en la oportunidad de llevar el mensaje de Dios a la iglesia local e incluso aún más allá de nuestras fronteras. Cada día estamos creando más formas para que puedas conectar con nuestra comunidad de Palabra y Poder. Puedes seguirnos en las redes sociales, Facebook, Instagram y mirarnos también en nuestro canal de YouTube. Si deseas ofrendar y bendecir la obra de Dios, puedes hacerlo digitalmente, escribiendo un mensaje directo a cualquiera de nuestras redes sociales y recibirás las instrucciones. También queremos que sepas que si en este momento necesitas oración por cualquier razón, puedes enviar tu petición por mensaje directo a cualquiera de nuestras redes sociales e incluso aquí, en los comentarios de nuestra transmisión en directo. Tenemos un equipo de oración listo y esperando orar contigo. Gracias por compartir esta experiencia junto a nosotros. Este es el tiempo de Dios. Dispongamos nuestro corazón para recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Aparta este momento para Él. Dios lo merece. Él tiene una palabra que puede cambiar tu vida. Iglesia Palabra y Poder. Una iglesia para las familias de todas las naciones. Buenos días, amados hermanos, amadas hermanas, familia, Palabra y Poder aquí en la ciudad de Curicó. Gusto el poder compartir con ustedes también en este día domingo. Gracias al Señor por todo lo que Dios nos ha dado en este tiempo, por donde el Señor nos va conduciendo, y espero que usted pueda también aferrarse a las manos del Señor y podamos, esperando ya que sea la última etapa de todas estas situaciones que vivimos, para planificar ya encontrarnos en el tiempo futuro no tan lejano. Así que, hermanos amados, un fuerte abrazo a la distancia desde aquí, de nuestro templo, en una de las locaciones del templo, en una de las oficinas del templo. Estamos compartiendo la palabra del Señor esta mañana y esperando llegar hasta sus hogares o sus lugares de trabajo. Saludamos a todos los amigos que permanentemente están ingresando a nuestra página, nos dejan peticiones, recados, consultas. Damos gracias a Dios porque vemos la preocupación y el deseo de conocer al Señor. Y a todos nuestros hermanos de la Iglesia Central y también de nuestros locales o anexos, que el Señor les bendiga mucho a la distancia, les extrañamos. Sabemos que sus líderes también encargados están cerca de ustedes allí, compartiendo permanentemente de la misma manera que lo hacemos con la Iglesia Central. Así es que un saludo a la distancia y esperando que el Señor siga bendiciendo nuestra vida. Estamos entonces en esta serie, La fe que mueve montañas. Hablamos en el tema anterior acerca de la incredulidad. Cómo la incredulidad puede afectar tan profundamente la vida espiritual de un creyente. Gracias al Señor por esa palabra que nos ha ido ayudando y siempre focalizando correctamente nuestra mirada en la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. Esta mañana quiero compartir con ustedes el tema Cuando Dios nos sorprende. ¿A usted le gustan las sorpresas? Creo que a todos, cual más o cual menos, nos gusta ser sorprendidos por cosas a veces muy sencillas, y nos agrada muchísimo cuando tenemos una sorpresa, algo que no esperábamos, y de pronto ocurre una situación que nos causa mucha alegría y nos acerca a las personas. Bueno, aquí en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al versículo 41, vamos a ver una historia, una palabra de la Escritura allí en el Evangelio, en donde el Señor va a sorprender a sus discípulos. ¿Qué tal si oramos esta mañana
usted prepare su espíritu, su corazón. Yo sé que usted ha esperado este momento del culto. Yo sé que usted muchas veces está orando por el día domingo, sobre todo los hermanos que siempre anhelan conectarse de forma online, siempre oran por los predicadores que estén el día domingo, por los hermanos que estén ministrando la música el día domingo, y eso hace muy bien, es muy sano poder hacerlo. Sentimos el respaldo de Dios a través de las oraciones de ustedes, y también el respaldo de ustedes y el amor y el cariño que nos abraza también a la distancia. Daremos entonces lectura aquí en el libro de Mateo, capítulo número 8, versículo 23. Si usted se fija, ahí en el epígrafe, en el enunciado del pasaje, dice: Jesús calma la tempestad. Y dice así en el nombre del Señor. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaban, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Un hombre de fe. Jesucristo ahí mostrándole una realidad distinta a lo que ellos estaban viendo con sus propios ojos. Les invito entonces esta mañana a ver cómo el Señor sorprende a sus discípulos y cómo también quiere sorprendernos a nosotros a través de las cosas gloriosas que Él desarrolla y hace para provecho y crecimiento de nuestra fe. Recuerde, estamos en la serie La Fe que Mueve Montañas. Observaremos entonces en este pasaje cómo Dios o cómo el Señor Jesucristo pudo sorprender a sus propios y cercanos discípulos. Primero, si usted mira el pasaje, un momento adecuado. Siempre el Señor llega y se manifiesta en los momentos necesarios. A veces nos preguntamos: Señor, ¿dónde estás? Creyendo que quizás el Señor no está pendiente de la situación que enfrentamos en un momento puntual de nuestra vida. Pero entendemos que Dios siempre está presente. Lo que seguramente nosotros aspiramos es que Él pueda actuar en las situaciones que vivimos. Y muchas veces también el Señor espera los momentos precisos y adecuados para sorprender nuestra vida. ¿Ha sido usted sorprendido por Dios en este último tiempo? ¿Ha visto la mano del Señor maravillosa actuar en circunstancias difíciles de su vida? Qué hermoso, hermanos. Yo creo que en este tiempo hemos conocido testimonios gloriosos del poder de Dios. Hemos estado tan distantes en la parte física, pero en esa comunión que nos ha unido en el Espíritu, a través de la oración, del ayuno, de la búsqueda de Dios, de la predicación de la palabra, de la enseñanza, hemos provocado un ambiente de fe tal que hemos dado espacios para que el Señor pueda venir a nosotros. Pero siempre, no se olvide, para que nuestra fe sea aumentada, debe el Señor propiciar momentos adecuados. Si usted mira el pasaje aquí, entonces, en la lectura que ya hicimos, en este pasaje donde el Señor está, como tantas veces, predicando desde la barca. Ha estado seguramente todo el día
cuando uno estudia los evangelios sinópticos o los 4 evangelios también, se da cuenta que el actuar del Señor Jesucristo es muy rápido. Todos los días está saliendo a distintos lugares para compartir la palabra en las sinagogas, en las calles, en los pueblos, en las aldeas, en las ciudades, a las multitudes o a las personas que estaban solas. Es hermoso leer las Escrituras y darse cuenta que siempre el Señor está en un movimiento constante. Bueno, aquí había pasado todo el día ministrando y el Señor entonces ya tenía el momento de descansar. Pero en vez de descansar, el Señor va a desafiar a los discípulos para ir al otro lado, a la parte oriental del mar de Galilea. En vez de quedarse en un lugar para dormir, descansar, el Señor los desafía a ir a otra parte. La pregunta es, ¿por qué siempre el Señor nos está llevando más allá de lo que nosotros entendemos y conocemos a través de nuestros ojos naturales y a través de nuestro entendimiento? Siempre hay algo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y esta ocasión era la perfecta para enseñarle a los discípulos una gran lección. Se levanta, dice, la tempestad en el mar. El versículo 24 dice, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Pero ¿cómo está durmiendo el Señor en momentos tan especiales como eso? Naturalmente, el Señor había estado todo el día temprano predicando la palabra. A través de los evangelios entendemos que Él se tomaba un tiempo de oración personal y entendemos que lo hacía antes de empezar sus actividades diarias, que eran la predicación, la enseñanza y el hacer milagros y curaciones de enfermedades. Era su ministerio, estaba abocado, ¿cierto?, haciendo prodigios, milagros y señales y compartiendo el mensaje de la salvación. Estaba cansado y se duerme allí. Y viene, dice, una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca donde él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron. Imagínese usted gráficamente lo que está ocurriendo. Trate de imaginar un momento, los discípulos allí en el mar tenían que avanzar al otro lado. Viene la tempestad, la lluvia, el viento, viene todo para agitar esa pequeña embarcación y el Señor está durmiendo. Me llama la atención este pasaje porque relata una cuestión tan cotidiana y de cómo el Señor de cada experiencia tenía una enseñanza para sus discípulos. En lo particular, si hay algo que todavía le tengo mucho miedo y temor es el mar. Me encanta la belleza del mar, pero mirarla solo por la televisión. Ya ir a la playa para mí es un conflicto porque empiezo a mirar hacia adentro y me empiezo a imaginar, y desde niño siempre lo tuve, o desde cuando era adolescente y por primera vez conocí el mar, me impactó tanto el color de las aguas y la profundidad que yo imaginaba que podrían tener esas aguas, y siempre he establecido un respeto único por el mar. No le tengo miedo a ir y volar en avión, bajo ningún punto de vista, aunque también es una situación muy de crisis y difícil, ¿no? Pero no le tengo miedo, pero sí lo pensaría muchas veces para hacer un viaje largo a través del mar. Por lo tanto, aquí para los discípulos era algo conocido de todas maneras. Ellos habían sido pescadores, conocían las inclemencias del mar, conocían las situaciones que se podían dar en un momento determinado. Pero allí están en una de esas dificultades más grandes
que podían enfrentar. Y el Señor pareciera ser que no le interesaba, según ellos, seguramente en sus pensamientos, lo que estaba sucediendo en ese preciso momento en que Dios se va a manifestar de una manera extraordinaria y gloriosa. Va a haber una lección de vida tan profunda en el corazón de sus discípulos que no les va a quedar más que exclamar y reconocer a Jesucristo, no solo el que multiplica el pan, no solo el que habla a las multitudes, sino que el que toma dominio también de la naturaleza. Esta situación, hermanos amados, había sido propiciada por el Señor. Indudablemente, nada sucede que no esté en las manos de Dios. Indudablemente aquí el Señor tenía un propósito, porque cada cosa que viven los discípulos es algo que tenía un objetivo, un propósito de enseñanza y de aprendizaje por el lado de los discípulos. Fue esta ocasión propiciada por Dios. Era la ocasión perfecta. Hermanos amados, yo creo que Dios tiene momentos cruciales y perfectos más que otros. Hay momentos perfectos en donde Dios quiere enseñarnos. Eso, los que somos padres, lo vamos aprendiendo con el tiempo, ¿no? Hay momentos especiales en que uno puede con sus hijos tener una conversación, o cuando son más pequeños, instruirlos o disciplinarnos de alguna forma por cuestiones que ameritan hacerlo, ¿no? Para corregir ciertas conductas. Pero siempre el padre espera el momento adecuado. Pero eso uno lo va aprendiendo cuando es mayor. Cuando es padre recién, todavía no tiene control muchas veces de las emociones. Inmediatamente, si los hijos han torcido algo o se han equivocado en algo, queremos hablar rápidamente. Pero cuando vamos madurando, esperamos el momento propicio para poder enseñar. Aquí el Señor ha esperado ese momento perfecto, ese momento propicio. La ocasión era perfecta. Una necesidad apremiante. Él esperó una necesidad apremiante. Él dormía. ¿Qué le parece a usted? El Señor durmiendo y los discípulos desesperados, sin saber qué hacer y un poco molestos al juzgar por las palabras que dicen, ¿no? Pero era una necesidad apremiante. Hermanos amados, ¿cuántas veces nosotros hemos estado en una necesidad apremiante? Usted dirá, no, hoy más que nunca. Hoy quizás debe ser una de las veces más difíciles o circunstancias más difíciles que hemos enfrentado, situaciones límites. Pero si usted hoy puede recordar rápidamente, seguramente usted ha tenido muchas necesidades apremiantes, en donde uno dice, mi vida está en estrecho, está puesta en el lugar del éxito o en el lugar del fracaso. Recuerde que una línea muy delgada separa el éxito del fracaso. A veces podemos estar fracasados y al siguiente movimiento estamos otra vez con buenos resultados. Eso es el devenir de la vida humana. Pero cuando hablamos de cosas espirituales, nosotros sabemos que hay momentos especiales en que estamos apremiados, que no sabemos qué hacer. Yo le pregunto, ¿cuál fue ese último momento que usted ha tenido difícil, que usted puede recordarlo? Quizás fue en lo inmediato, quizás fue en el mediano tiempo, en el pasado, o quizás hoy mismo usted está enfrentando una situación apremiante, de verdad difícil, una situación que aqueja su corazón, que a lo mejor ya la ha ido compartiendo, que no ha podido más con ella, no quiere guardarla, ya otros se han enterado, pero está viviendo en una situación apremiante. ¿No será que Dios está preparando algo nuevo para usted en este día? ¿No será que Dios está
queriendo usar esa necesidad, y el Señor la considera perfecta para enseñarnos una gran lección en nuestra vida cristiana y sobre todo en nuestro aspecto espiritual. No siempre es malo lo que nos sucede. Nosotros con una mirada terrenal vemos las cosas todas malas, pero a veces aquellas cosas que son aparentemente difíciles y malas, que operan en contra de nuestra tranquilidad espiritual, de nuestro ser interior, Dios las puede transformar en una circunstancia positiva. Entonces, aquí lo primero que ocurre es el momento adecuado. Número 2, es un momento de verdadera crisis. Es ahí donde la gente se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Se ha preguntado usted, querido hermano, dónde está Dios? O quizás usted es una persona de mucha fe, y a lo mejor la gente le pregunta, ¿dónde está tu Dios? Momentos difíciles, momentos de crisis. Esto es lo que están viviendo aquí los discípulos. ¿Dónde está? El Señor está durmiendo. Mire el texto, por favor. Y vinieron sus discípulos y le despertaron. La pregunta es, ¿cómo podía el Señor dormir plácidamente en un momento de tempestad, en donde a los discípulos se les estaba moviendo todo, donde parecía que iban a perecer? Y el Señor tranquilamente durmiendo, había trabajado, había predicado, había enseñado todo el día, y en su parte humana necesitaba descansar. Él estaba tranquilo, y vienen los discípulos y le despiertan diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Qué sentencia tan profunda la del Señor. ¿Por qué teméis? No me han aprendido a conocer. He estado con ustedes. ¿Por qué teméis? Los discípulos tenían que aprender algo en una diferente dimensión. ¿Habían visto milagros? Sí, habían visto milagros. Multiplicaciones, sanidades y una serie de situaciones. Hoy se iban a enfrentar a algo realmente poderoso. La fuerza de la naturaleza que estaba asediando a los discípulos. Y estos discípulos, asustados, acuden al Señor, como reprochándole en cierta medida lo que estaba ocurriendo. Pero el Señor les pregunta así tan tranquilamente, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces dice, levantándose, reprendió a los vientos y al mar. Entonces reprendió al viento y al mar. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, qué tremendo. El Señor siempre está en control de las situaciones, siempre. Aunque a nosotros nos parece que no lo verbalizamos, no lo contamos, porque no queremos pecar de incrédulos. Pero muchas veces nuestro pensamiento es también el Señor, ¿dónde está? ¿Dónde está el Señor? Y allí está el Señor esperando el momento exacto, perfecto. Es el momento de la crisis. Allí, en esta crisis, el Señor va a actuar con su mano de poder. Ordena al conflicto que desaparezca, que cese, y viene la calma. Qué extraordinario tiene que haber sido esa situación, ¿no? El poder ver a una persona con esa infinita fe, con esa fe maravillosa, que son capaces de desafiar a las cuestiones más extraordinarias que uno puede ver. Yo tengo un testimonio, siendo muy joven todavía, no sé si tenía unos 15 años más o menos.
y había una tempestad, una lluvia muy grande ahí en mi ciudad, donde vivíamos toda la familia. Y bueno, este testimonio va para mi padre, que me ve todos los domingos también y se une aquí al culto nuestro con parte de la familia, de mi familia también. Y estábamos en casa, vivíamos ahí en un tercer piso, mi padre, mi madre, mis hermanas y yo. Era un día domingo de mucha lluvia. Creo que habíamos venido de la escuela dominical seguramente ese día domingo, y mi padre debía salir más tarde, no sé si a un local, a algún anexo de la iglesia en ese tiempo que él ministraba, o debíamos volver a la iglesia en la tarde. No tengo muy claro el momento, pero sí ese momento del hogar, de la casa donde estábamos, o el departamento donde estábamos. Y a mí ese testimonio me hizo ver a mi padre en una dimensión distinta, aunque mi fe todavía era una fe incipiente, tenía harto conocimiento de la palabra, de la enseñanza que había recibido en mi casa, pero no tenía una experiencia personal con el Señor. Pero una de las cosas que me marcaron fue más o menos en ese tiempo, y me acuerdo que mi padre, que seguramente me está siguiendo esta mañana aquí en este culto, porque cada domingo entra para mirar el culto y para corregirme algunas cosas también todavía, y entonces él hace una oración. Yo me acuerdo claramente, 3 o 4 palabras, y dicen el nombre del Señor o algo parecido: que cese esta lluvia, esta tempestad, que cese, porque tenemos mucho que hacer. Hermanos, impresionante. Eso quedó grabado en mi corazón hasta el día de hoy, lo recuerdo. Pasaron unos pocos minutos, hermanos, el cielo estaba totalmente negro, con mucha lluvia. No había expectativas de que eso cambiara, ni por el viento, ni por la temperatura. No había forma de que eso ocurriera. Pero, ¿sabes? Pasaron algunos momentos y dejó de llover. Salió el sol, alumbró potentemente. Y yo me acuerdo que fui a mi pieza, y en esas circunstancias en que uno se pregunta, ¿existe Dios o no? Ha sido criado con los principios de Dios, pero no ha tenido una experiencia muy personal con Él. Y empecé a pensar en esa habitación. Me acuerdo que estuve harto rato pensando, si esto fuera verdad, ¿no? Yo lo había visto. No creo que haya sido una casualidad, sino que creo que es una verdad lo que ocurrió. Y empecé a cuestionarme una serie de cosas, y me fui dando cuenta que aún teniendo ciertas enseñanzas de la palabra, todavía no había almacenado esa fe necesaria para convertirme en un hijo de Dios y tomar una decisión personal. Eso más o menos duró, ese testimonio, unos 2 años. Cuando a los 17 años ya conocí al Señor en otra dimensión, lo recibí a Jesucristo en mi corazón, entendí mi pecado, que tenía que venir delante del Señor y ser perdonado, recibir la salvación y convertirme en un hijo de Dios, no por herencia, sino por decisión personal. Entonces me marcó aquello, así que trato de entender siempre este pasaje a la luz de esa pequeña experiencia que me pasa a mí. Cuán difícil tiene que haber sido esa situación. Entonces, ¿dónde viene la calma? En donde los discípulos desesperados, ¿cierto?, acuden al Señor. Y vienen desesperados, reprochándole, cuestionándole, pero finalmente ven la obra gloriosa del Señor Jesucristo, que tiene autoridad contra las inclemencias del tiempo y es capaz de dominar la naturaleza. Qué tremendo, ¿no? Nosotros decimos, evidentemente, que no hay hombre alguno que tenga ese poder. Pero el Señor Jesucristo, teniendo la ocasión exacta, importante, oportuna, donde en segundo lugar se produce la crisis
¿cierto? Está listo para actuar y actúa con un poder sobrenatural. Hermanos amados, los momentos de crisis son perfectos para aumentar nuestro crecimiento de fe. Los momentos de crisis no deben apartarnos jamás del camino de Dios. Los momentos de fe son esos momentos especiales en que somos desafiados por Dios para ir un escalón, un peldaño más arriba en nuestra fe. Dios los propicia. Aunque a nosotros no nos guste enfrentar las crisis, pruebas y dificultades y quisiéramos saltarlas como el atleta que salta la valla, mas el Señor nos hace enfrentarnos a esa realidad. Él tiene el poder para tomarnos y sacarnos de esa situación, pero muchas veces espera que nosotros sepamos enfrentar desde una profunda mirada de la fe aquellas crisis que enfrentamos. Eso es lo que enfrentaron los discípulos en ese momento y fueron confrontados por Dios para aumento de su fe y para crecimiento en el desarrollo de ese discipulado que el Señor Jesucristo estaba teniendo con ellos. Número 3. Un momento para pasar al próximo nivel. Pasemos al otro lado. Subámonos a la barca. Vamos a otra parte. Si eso nosotros lo miramos desde el punto de vista espiritual, hay momentos que el Señor quiere tomar nuestra vida y pasarnos al próximo nivel que Él quiere enseñarnos. ¿Por qué quedarnos siempre en las mismas experiencias espirituales? ¿Por qué otros hermanos desarrollan una fe más amplia, conocen al Señor de diferentes dimensiones? ¿Y por qué yo no puedo establecer un cambio en mi mente para entender que sí puedo transitar nuevos caminos, sí puedo aspirar a tener nuevas experiencias espirituales? Necesitamos pasar al próximo nivel. El Señor lleva a sus discípulos a pasar al próximo nivel. El milagro que ellos están viendo ahí no es un milagro cualquiera, no es algo conocido, es algo extraordinario. Aquí simplemente los discípulos exclaman: ¿quién es este? Que hasta el viento, la tempestad le obedece, algo que está fuera del control del hombre, del ser humano. El Señor es capaz de reducirlo y terminar con ese momento difícil. Pasemos al otro lado. Hermanos amados, necesitamos nosotros pasar siempre al próximo nivel. Fíjese usted que en lo natural, toda nuestra vida está desarrollada para pasar al próximo nivel. En todo ámbito de cosas. Nacemos, nos desarrollamos, alcanzamos la cúspide de la adultez, somos ancianos y pasamos al próximo nivel. Morimos. Los cristianos sabemos que vamos a estar con el Señor a un nivel superior. Y si usted analiza todas las cosas de la vida, siempre están diseñadas de esa manera. Dios es tan sabio, tiene tanta sabiduría. Por ejemplo, la educación. Los niños pequeños ya casi recién caminando comienzan el largo camino de la educación, ¿cierto? Van a la sala cuna, al prekinder, al kinder, al primero básico hasta el octavo, luego hasta el cuarto medio, luego a la universidad o alguna institución técnica o de educación superior. Y hoy la propuesta de la educación es que es permanente. Cuando todos los antiguos dijimos, ya llegamos a este nivel, terminamos, el cuarto medio, o terminamos la universidad, o terminamos un oficio específico. Y hoy la propuesta de la educación es que tenemos que actualizarnos permanentemente. Siempre. Tenemos que actualizar nuestros conocimientos, desde el trabajo más sencillo hasta el trabajo más elevado. Desde el que maniobra un pequeño instrumento en su trabajo hasta lo más sofisticado de la tecnología de hoy. Y si usted se da cuenta, todo va en progresión. De la misma manera nuestra vida espiritual.
conocemos al Señor y somos niños espirituales, deseamos vehementemente la leche espiritual, como dice Primera de Pedro, no adulterada, y la recibimos en nuestro corazón, pero luego comenzamos a desarrollarnos y comenzamos a crecer como Dios nos va guiando a una vida mayor de fe. En esta mañana le invito a no perder esa capacidad de asombrarse, de causar impacto las obras de Dios en nuestra vida, porque cuando vienen sobre nosotros y las vemos con nuestros ojos, podemos tener una experiencia tan sobrenatural que va entonces conduciéndonos a un desarrollo mayor. El próximo nivel. ¿Sabe por qué usted y yo admiramos la vida de otros? De otros siervos de Dios, de otros hombres de Dios, de otras mujeres de Dios, de otra gente que uno dice, ¿cómo me gustaría alcanzar esa estatura espiritual o ese nivel de fe? Bueno, ellos han aprendido a ir hacia otro nivel. Han aprendido a dejarse llevar por el Señor a otro nivel de fe que le abre las puertas a una dimensión mayor y más profunda de conocimiento de Dios. No se olvide que ya lo hablamos en el domingo pasado acerca de la importancia del conocimiento de Dios para amar a Dios con todo el corazón, pero también para actuar en la fe. Por lo tanto, siempre vamos a ir conociendo a Dios cuando nos planteamos la idea de ir al próximo nivel de fe. Yo quiero que usted se pregunte esta mañana, ¿en qué nivel de fe estoy? ¿Es fuerte mi fe? ¿Flaquea mi fe cuando no debe descender mi capacidad de creer en Dios? ¿O mi fe ha ido creciendo y desarrollándose en el paso del tiempo? ¿Está usted listo para decir, yo creo todo lo que el Señor dice en su palabra? Creo que su palabra es verdad y que dan testimonio del poder de Dios. ¿En qué nivel estamos? Usted y yo lo sabemos. Seguramente los discípulos asombrados después recordaban el impacto que les produjo, a pesar de haber visto tantos grandes milagros, pero ver esa nueva realidad, estaban dándose cuenta que a quien seguían era el que les había prometido enseñarlos desde el comienzo, y que ellos, con todos los estorbos que tenían personales y de varios tipos, estaban siendo preparados por Dios para ir adelante. Todos los días el Señor nos está preparando. Usted no puede cerrar las puertas para que el Señor siga obrando en su corazón y en mi corazón. Eso es lo fascinante de la vida cristiana, hermanos amados. Lo fascinante de la vida cristiana es que nos ofrece una nueva perspectiva todos los días. Yo no puedo entender cuando la gente dice estoy aburrido de la vida, estoy aburrido, y de verdad que hoy hasta uno pudiera encontrarle razón. Estoy aburrido, encerrado entre cuatro paredes. Hermanos, pero la vida es tan fascinante cuando uno entiende que Dios lo quiere llevar al próximo nivel de fe. Llevarlo a hacer cosas nuevas. ¿Por qué tenemos que hacer siempre lo mismo? Y eso es razón de que entonces agotamos nuestra capacidad de creer y de ser llevados a próximo nivel. Como siempre digo yo, si usted quiere ver cosas que nunca ha visto, debe hacer cosas que nunca ha hecho. Nos acostumbramos mucho con lo que hemos aprendido, pero debemos anhelar en nuestro corazón creer. Debemos anhelar en nuestro espíritu avanzar en medio de las crisis de la vida para aumento de nuestra fe. El Señor, tal como sorprendió a los discípulos, aprovechó la circunstancia adecuada, perfecta. ¿Cuál era? La crisis, para manifestar su poder, su gloria y su autoridad sobre la fuerza de la naturaleza. También
tenía guardado el deseo de llevarlos a un nivel mayor de fe. Qué lindo, hermanos, es escudriñar la palabra, empaparse de ella, creerla, conocerla, vivirla y decirle: Dios, creo todo lo que tú dices en tu palabra. Y si tú lo dices, tú no mientes. Tú eres verdadero, Señor, y yo creo que tú harás todo lo que la Biblia dice. Hermano amado, yo le invito a un desafío fascinante. Vaya por el nuevo nivel de fe en su corazón. Aproveche esta palabra en donde Dios nos ministra a nuestro espíritu, no solo a nuestro intelecto, a nuestro espíritu, para que nuestra fe crezca, para que podamos tener esa fe que alcanza montañas difíciles de alcanzar, que transita caminos que otros no han caminado, que son capaces de rebelarse contra las acechanzas del diablo que tiene sobre nuestra vida y decir: en Dios haremos proezas, Él hollará a nuestros enemigos. Esa es la vida de fe, querido hermano. Déjese sorprender y llevar por el Señor. Dios usará las circunstancias para llevarnos a una nueva dimensión de nuestra fe. No se quede estático, no pierda el tiempo. Deje que Dios controle su corazón y lo bendiga. Dígale esta mañana al Señor allí en el lugar donde usted esté, donde está. Dígale: Señor, aquí está mi corazón. Quiero llenarme de fe. Recuerde los momentos en que Dios le ha respondido sus oraciones, pero dígale: Señor, quiero ver más. Señor, queremos ver más en este tiempo. Señor, haznos una iglesia de verdadera fe, una iglesia que no se conforma con lo que ha vivido, sino que sabe que el carácter de Dios es tan amoroso, es tan glorioso, que es capaz de hacer las cosas nuevas. Cuando el hombre dice que no hay solución, que no hay sanidad, tú puedes intervenir de tal forma que vas a sacarnos adelante. Señor, prepara esta iglesia de fe. Prepara para los nuevos tiempos que han de venir después de lo que estamos viviendo, porque será extraordinario lo que Dios va a hacer a través de la iglesia. Hermano, créalo esta mañana. Usted debe llenarse de su fe, afectar positivamente a su familia, a sus hijos desde pequeños, llevarlos al camino de Dios. Hermanos amados, no se olviden, el Señor quiere sorprenderte en este tiempo y lo hará, pero tú debes dejar que Él te sorprenda. Querido amigo, a lo mejor tu barca, la barca de tu vida, está naufragando en medio del mar de situaciones de la vida difícil. Déjate conducir por el Señor y dile esta mañana: quiero recibirte en mi corazón. Dile: quiero aceptarte en mi vida. Quiero pedirte perdón por mis pecados y quiero abrazarme a este nuevo nivel que tú me ofreces. Yo conozco lo natural, pero quiero conocer lo sobrenatural. Te confieso mis pecados y te recibo como Señor y Salvador personal. Querido amigo, sigue al Señor. Verás tus primeros pasos, pero luego comenzarán los siguientes pasos. Nunca te quedes, sino que sigue adelante. No importa lo que venga, Dios estará contigo. Amada iglesia, sigamos adelante. Estamos preparándonos para lo que ha de venir. Cada noche y cada día sueño con lo que ha de venir. Cada día, el fin de semana, planifico y creo que el Señor nos va a sorprender con grandes cosas. Y cada vez que lo hago, escucho testimonios durante la semana de cosas maravillosas y gloriosas que están ocurriendo en este tiempo y que las vamos a ir conociendo. Vamos a ir siendo testigos de lo que Dios ha estado haciendo con nosotros. Hermanos amados, un fuerte abrazo cariñoso a la distancia. Cómo me gustaría abrazarles, pero reciban este abrazo a la distancia desde aquí, de la casa central. Yo puedo disfrutar a lo menos de las locaciones del templo, del lugar, pero ya ustedes podrán también estar. Que el Señor les bendiga mucho, que tengan una hermosa semana y un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y sus familias. El Señor les bendiga muchísimo en este tiempo.
estamos más conectados que nunca. Sin importar la distancia, juntos somos iglesia. Gracias por compartir junto a nosotros una nueva experiencia en línea. Siempre serás bienvenido tal y como eres. El Salmo 57 dice: Él mandará ayuda del cielo para rescatarme. Mi Dios enviará su amor inagotable y su fidelidad. Entonces, podemos descansar en Dios. Trae tus cargas delante de su cruz. De seguro, Él tendrá la respuesta. Si hoy hiciste la oración de fe y recibiste a Dios en tu corazón, nos encantaría conocerte y orar por ti. Dios no te está pidiendo que hagas una promesa que no puedas cumplir. Solo pide que creas en una promesa que solo Él puede cumplir en tu vida. Te invitamos a seguir nuestras páginas en Facebook, Instagram y puedes también suscribirte a nuestro canal de YouTube. Gracias por compartir esta experiencia junto a nosotros. Iglesia Palabra y Poder, una iglesia para las familias de todas las naciones.